Muy buenos días, queridos hermanos. Espero que estén bien en este domingo, en esta mañana, en donde para mí es un privilegio poder llegar a ustedes de una manera impensada. Pero así estamos viviendo ya unos cuantos meses, ¿no es así? Quiero agradecer al pastor Sergio por la invitación y por darme el desafío de preparar un tema muy interesante ya en el mes de octubre, el mes de la familia y particularmente la madre, centrando esa celebración y ampliándola al hogar. Por eso hablamos del hogar en el mes de octubre, y en este tiempo nos toca pensar en el hogar en tiempos de COVID, en tiempos de COVID-19. Cuántas cosas que está viviendo y está sufriendo la familia, ¿no es cierto? Padeciendo. Quizás para muchos puede llegar a ser hasta una aventura, pero la estructura familia que Dios creó a lo largo de la historia ha sido golpeada de tantas formas, y todavía hoy, de manera simultánea: guerras, enfermedades, crisis políticas, económicas, de migración, desapariciones, problemáticas que afectan a los miembros de manera individual, en fin, tantos problemas. Y como siervos de Dios, y en lo que tiene que ver con mi profesión como médico psiquiatra, terapeuta, nosotros trabajamos con las familias en situaciones de crisis muchas veces, pero la verdad es la primera vez que nos toca tener que pensar en la familia en términos de COVID-19. Realmente estamos pasando una situación muy especial. Aquí en la ciudad de Buenos Aires están empezando a disminuir los casos, aunque son altos, porque estamos por hemos llegado a estar a 1.500 casos de contagios por día. Ahora estamos en los 800. Dicen que cuando se acerque a 600 casos por día ya se puede pensar que los casos están bajando, con alrededor de un 65, 70%, 75% de camas de terapia intensiva. Y bueno, la verdad es que aquí ya la ciudad se está moviendo después de varios meses donde era un silencio total a esta hora, por ejemplo, y ni hablar por ser domingo, un silencio total. Sin embargo, ahora ya empieza a haber más movimiento porque, claro, no se aguanta. Pero bueno, yo titulé este mensaje de hoy para compartir con ustedes, lo titulé Cuidando el hogar en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19. Eh, Hemos sido impactados por cómo se vivía en Europa la enfermedad. Pensar que este mismo año, en vacaciones, nosotros pudimos hacerlo en familia y veíamos y nos reíamos y nos sorprendíamos cómo allí en China comían las cosas que comían, y obviamente sorprendiéndonos y hasta con cierta crítica de la poca higiene, ¿no es cierto? Sin saber que esto iba a llegar tan pronto y tan rápido a nosotros. Ahora, gracias a Dios, este virus que así como es altamente contagioso, también es bueno, porque del 100% de los que se infectan, el 5-7% son difíciles y el 2% como estadística fallecen. No sé cómo están allí en cuanto a casos, pero en nuestra iglesia, yo estoy en la Iglesia Bautista de Flores, de paso aprovecho a mandarles los saludos. Cada vez, como dice el refrán, las balas pican cerca. Hemos tenido hermanos. Hasta ahora no hay fallecimientos de personas muy directas o vinculadas directamente, pero el tío, el primo, el abuelo, y lamentablemente es una situación muy especial. Los hospitales, aquí 18 hospitales en toda la capital federal tienen, por disposición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una persona de credo evangélica, un pastor y de diferentes denominaciones, pero evangélico, y toma contacto con las familias de los personas que están internadas.
Y gracias a Dios estos meses ha permitido hacer algunas modificaciones, porque se permite la posibilidad de ver a algún familiar, pero todo esto ha cambiado de una manera increíble. La familia está expuesta ya en nuestro haber de una manera impresionante. Hemos podido tener un velorio por vía virtual, 2 casamientos por vía virtual, más allá de reuniones de diferentes tipos. Hasta ahora no hemos hecho bautismo en forma virtual, sería muy especial eso, ¿no es cierto? Y tampoco hemos hecho presentación de niños de manera virtual. Pero sí estamos viendo hijos que se reciben con títulos, noticias que reciben familias. Ayer en la reunión sabíamos 2 personas de nuestra edad, decían vamos a ser abuelos. Es decir, la familia sigue funcionando de una u otra forma. Y también tenemos que decir que hay un aumento de casos de pedidos de divorcio, porque se hace muy difícil para muchos matrimonios estar juntos todo el tiempo. Ella, home office, trabajando en su casa, él también, el niño teniendo que estar en la primaria en su propia casa, sin empleada doméstica que pueda ayudar, en 60 metros cuadrados, 50, algunos 40 metros cuadrados, y esto realmente ha aumentado la conflictividad en las relaciones y de alguna manera nos lleva a planos y planteos muy diversos. Por otro lado, también el hecho del temor a hacer las evaluaciones médicas habituales. Ustedes saben, aquí hay varias empresas médicas que están al borde de la quiebra. Algunas han disminuido la atención médica en el 60% de los casos. Claro, las personas no quieren ir al médico, no se genera todo ese movimiento que mantenía a tanta gente y esto está trayendo también problemas económicos. Así también hay situaciones difíciles porque aparecen diagnósticos de enfermedades que no se pueden detectar a tiempo porque no se fue a los médicos, y también lamentablemente estamos sabiendo de fallecimientos de personas que postergaron tratamientos, y entonces de tal manera que el COVID afectó de muchas y de diversas formas a la vida familiar. Yo recuerdo cuando años atrás tuve que viajar y pasé por Grecia. Ustedes saben, Grecia pasó una crisis económica muy difícil unos poquitos años atrás, y para mi sorpresa vino a buscarme al aeropuerto para recogerme y llevarme a Atenas un coche finísimo, y era un ingeniero mecánico el que venía a buscarme y hacía de ujier, y nos explicaba que en la crisis los hijos que se fueron a alquilar, a vivir en forma separada de sus padres, porque no pudieron pagar, tuvieron que volver a la casa de sus padres a tiempos anteriores, y esto traía problemas, y entonces en una casa ya cada hijo volvía, alguno volvía con su compañera, con su compañero, de tal manera que todo esto está mostrando que el mundo va marchando, va siguiendo, y la familia está siendo golpeada de muchas y de tantas formas, en ese caso por una crisis económica. En nuestro caso, también por el COVID, por crisis económica, por situaciones políticas, por situaciones de enfermedades, estamos siendo golpeados. Ahora, como hogares y como matrimonio y como hijos cristianos, tenemos una bendición y una prerrogativa, que es cuidar el hogar que Dios nos dio. Ustedes saben que hogar no es sinónimo de casa. Casa es la estructura, hogar es lo que se mantiene dentro, es lo vital. Es caminar en el campo y ver una casa, pero ver que hay humo que sale por la chimenea, hay vida allí adentro del hogar. Y esto me hace recordar al pueblo judío en Egipto, cuando estaban como esclavos y frente a las plagas, la plaga de las tinieblas, dice, más en los hogares de Israel había luz. Qué impresionante es pensar que frente a todas estas situaciones,
frente a todos estos embates que estás viviendo allí y nosotros aquí, podemos estar en hogares en donde está la presencia de Dios. Quizá vos me digas, sí, pero mis padres no son cristianos, o mi hijo no lo es, o estamos con una situación de rebeldía. Pero si está allí la palabra de Dios es faro, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, yo quiero, mientras vamos cuidándonos desde la perspectiva epidemiológica, yo no sé allí qué se insiste, pero aquí se arrancó con la cuarentena muy exagerada, que era necesaria, pero era solo para 20 días, 30 días. Había que cerrar todo y empezar a testear y a aislar, como está pasando en Uruguay. Ahora, esta mañana vuelve mi hija de Uruguay, estuvo 1 mes y medio allí, después de no ver a su novio por 6 meses, le permitieron ir. Y en Uruguay, justamente ayer, el pastor Pedro, de la Iglesia Evangélica Armenia allí, me comentaba que volvieron a hacer reuniones, así en la iglesia como antes. Uruguay está funcionando bien, son menos, pero se testeó y se aisló. Aquí se demoró más de 1 mes en testear y una vez que el virus se quedó, entonces ya es cuestión de que haya estos contagios que estamos viendo naturalmente comprendidos, peligrosos, porque el virus es muy contagioso y se da lo que estamos hablando de una inmunidad de rebaño hasta que no aparezca un medicamento que controle esta situación en los pacientes graves o haya una vacuna en la gracia de Dios para que podamos estar cuidándonos. ¿De qué estamos hablando de cuidar? Aquí empezamos de una manera muy fuerte. Hacía poquito una mujer me dio a mí un dinero y cuando le veo la mano la tenía toda brotada, roja, porque cualquier cosa que hacía se ponía alcohol. La verdad es que el alcohol hay que hacerlo 2 veces por día. Lavarse con las manos con alcohol alcanza. Lo que hay que hacer es lavarse mucho las manos con agua y jabón, porque el virus es un virus que no está en el aire, está en las personas. Entonces, guardando distancia de 1,5 metros, 2, no haciendo eventos sociales, no hay que hacer eventos sociales y hay que estar en ambientes ventilados y de esa manera con los barbijos, distancia y con mucho lavado de manos para que no llegue a la cara, que es la fuente de contagio, podemos nosotros cuidarnos. Por ese lado, entonces, desde lo infectológico estamos teniendo un cuidado. ¿Y qué en relación a otros aspectos? Quizás buscando un elemento común, un elemento base en lo que estamos nosotros evaluando y viendo, quizás porque el COVID no inventa patologías psiquiátricas, patologías de la mente, de la conducta. En general, pone de manifiesto lo que ya hay. El que era nervioso está un poco más nervioso, el que era ansioso está más ansioso, el que era depresivo en menor o en mayor grado manifiesta más depresión. En fin, lo que hace es agudizar, exponer más a lo que uno tiene. Pero si tenemos que hacer una línea de la problemática que más hay, es algo que la Biblia habla mucho y yo quiero hablarte a vos, papá, mamá, querido hijo, querida hija, abuelos, y es el tema de la ansiedad. La ansiedad se incrementa como una hornalla. ¿Vieron una hornalla que uno lo mueve y sube el fuego? Así la ansiedad va moviéndose, el COVID está como moviendo la perilla de la cocina, se levanta la llama de gas y claro, lo que hay arriba de ese gas, de esa cocina, empieza a calentarse más, empieza a hervir más. Y yo quiero hablarte de la ansiedad en el hogar, en términos de un mensaje práctico, orando que llegue a tu corazón, orando que te haga bien, para que con esas herramientas puedas invertir mejor para tu calidad de vida en este tiempo de COVID, cuidando el hogar en tiempos de COVID. La ansiedad como elemento común y vemos tendencias en las personas. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, la ansiedad es interesante porque hay un montón de textos que hablan de la ansiedad. Ahora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es, a mí me gusta compararla con las cuerdas de una guitarra.
Yo no sé tocar guitarra. Tuve un intento de adolescente 3 meses, pero mis dedos eran muy gordos y yo me ponía muy nervioso. Y encima tenía a mi padre que tocaba acordeón, así que iba al profesor de guitarra y después llegaba a mi casa y sacaba el acordeón. Entonces no duró más de 3 meses. Pero seguramente allí tienen guitarristas y hoy los jóvenes lo hacen de una manera tan linda, especialmente la cuerda de la guitarra. Si está floja, no sirve. Si está muy tensa, no sirve. La ansiedad la tenemos en nuestro cuerpo. Es una bendición de parte de Dios para la vida. La ansiedad es esa elevación de tensión para que enfrentemos las situaciones. Pero hay una ansiedad que es voluntaria y hay una ansiedad que es involuntaria. Cuando hablamos de los trastornos de ansiedad es porque la involuntaria superó a la voluntaria y ya el cuadro se degeneró en diferentes problemas, de los cuales los más comunes son el ataque de pánico, la claustrofobia y otros elementos. Y obviamente si se necesita ayuda médica, hay que acudir, ayuda terapéutica, hay que acudir, y gracias a Dios somos optimistas, podemos hablar de resultados muy buenos cuando se hacen las cosas bien. Pero yo estoy hablando de la ansiedad como modo de vida. Es como esa cuerda de guitarra. Ahora, ¿cómo la mantenemos bien? ¿Cómo hace el padre para estar con una ansiedad regulada, compensada, la madre, cuando estamos todos juntos, trabajando, encerrados, cuidándonos? Bueno, lo primero es no tener temor. El temor paraliza. El temor lo que hace es hacerme retroceder a planos muy peligrosos. El temor hace que uno saque de sí mismo conductas que lo llevan a una regresión para tratar de no hacer otra cosa más que cuidarse y paralizarse. Y ese camino de evitación no es lo más adecuado, porque yo termino postergando lo que tengo que hacer, que es enfrentar la realidad que me toca vivir. Hay que enfrentarla, no podemos. O sea que la evitación, evitar, quedarme resguardado y casi hasta en posición fetal, eso no va a ayudar a que el hogar funcione bien. Algunos otros, frente a esta situación, la ansiedad la quieren regular para no tener el miedo. Lo que hacen es tomar carrera, se disponen a avanzar de manera desmedida, lo que nosotros llamamos en el anterior era evitación. Otros lo que hacen es confrontación. Entonces toman carrera, respiran hondo y hasta algunos le ponen nombre bíblico. En el nombre de Dios voy a hacerlo, esto no me va a vencer, y empiezan a acumular una energía desmedida que lo que hace es desnaturalizar las funciones corporales. No quiero ir en detalles técnicos, pero aumenta el cortisol, baja la serotonina, la persona se manda a enfrentar aquello que teme y la ansiedad hace anicos en su vida porque después queda destruido y no habiendo invertido para crecer. Entonces, ni la cuerda muy floja que no va, ni la cuerda muy tensa que se rompe, la cuerda normal tiene que funcionar. Y en esto, y les digo como terapeuta cristiano, tenemos un recurso en la palabra de Dios y yo quiero hablar a los miembros de la familia. ¿Cómo trabajar la ansiedad? ¿Cómo hacer que la ansiedad funcione adecuadamente? Bueno, el apóstol Pablo elijo uno de los textos el apóstol Pedro, en el capítulo 5 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Echando vuestra ansiedad. Es decir, la ansiedad puede ser puesta en otro lugar. Todo eso que excede y que me está marcando la tendencia y el límite, la tengo que poner en otro lugar. ¿En dónde? Echando vuestra ansiedad en Él, en Jesús, porque Él tiene cuidado. El Señor Jesús nos cuida. Él entra en esta cuarentena que estamos viviendo como entró cuando los discípulos estaban atemorizados en el aposento. Y les dice, paz a vosotros, shalom, aquí estoy, vean, mi hecho es histórico, he resucitado. Y este Jesús es el que nos da el equilibrio en la ansiedad. Pero todo esto está muy lindo, pastor,
me puede decir alguno que escucha, pero en la práctica, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la ansiedad esté en el equilibrio justo y nos permita vivir, trabajar y poder no evitar, no confrontar? Bueno, les digo la palabra técnica: afrontar. Es decir, yo necesito acercarme a aquello que es difícil con la ayuda de Dios, echando la ansiedad en Él. ¿Y de qué manera? Bueno, esto parece muy simple, pero sin embargo es lo que la palabra nos dice. Nosotros sabemos que la oración es el recurso que nos permite estar en la presencia de Dios, nos permite varias cosas. De manera práctica nos permite dejar esta carga que tenemos a sus pies. Seguramente como hombre de familia tendrás tus preocupaciones, tus ansiedades, tus temores, tus dificultades serias que los comparten entre cónyuges, otra vez no hay cónyuges, estás sola con tus hijos. El momento de la oración tiene que ser un tiempo en donde en reverencia puedas volcar la ansiedad para que este cuidado de Él sea práctico y sea real en tu vida. Ahora, esto es interesante porque Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, dice, echando toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sean sobrios y estén velando, estén orando. La oración me permite dos cosas que yo quiero que las anotes para tu bien. ¿Por qué la ansiedad es regulada cuando yo estoy en la presencia de Dios? En primer lugar, es el versículo anterior de lo que yo leo. Cuando nosotros nos disponemos a orar, nuestra ansiedad ocupa el centro, el lugar, el equilibrio que debe tener. ¿Saben por qué? Porque me permite vivir en humildad. Dice, jóvenes estén sujetos a los mayores, sumisos unos a otros, revistiéndose con humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá está hablando de la autoestima, acá está hablando del autoconcepto. Si ustedes están allí y ven a un creyente, a un padre de familia, a un hijo que se llame cristiano, o algún líder que sea cristiano, pero es orgulloso, es soberbio, la palabra de Dios dice que es imposible que esa persona sea espiritual. Mi padre me decía, Miguel, si vos querés saber que alguien es espiritual, puede tener errores, somos humanos, puede ser una madre que sobreproteja y se equivoque al hacerlo, puede ser un padre que tenga un carácter así, asá, pero la persona cristiana espiritual es una persona humilde. Entonces, la ansiedad en tiempos de COVID que se levanta como una hornalla, que levanta fuego y que quiere empezar a provocar lo que hay, pero lo exacerba, al ir a la presencia de Dios, lo que hace es regular mi autoconcepto. El apóstol Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, si no piense de sí mismo con cordura. Ni más alto concepto, ni más bajo concepto. Es decir, un lugar equilibrado. ¿Les recuerda esto la cuerda de guitarra? Una autoestima sana, una ansiedad manejable que me permite la vida, no me escondo, no salgo y ataco a todo el mundo, encuentro equilibrio en mi ansiedad porque yo estoy en una actitud de oración. Y digo actitud de oración porque no es cuestión de estar encerrado todo el tiempo orando, ni decir como el otro día me decía un hijo, me decía, pastor, yo oro todo el tiempo, dice, orad sin cesar, y medio que lo decía en burla, ¿no? Como diciendo, está todo el tiempo orando. La verdad es que necesitamos las dos cosas. Uno dialoga todo el tiempo con Dios, pero también separa un tiempito para poder estar en íntima comunión. Cuando yo era adolescente, yo soy hijo de pastor y en casa hospedábamos a mucha gente que venían a predicar a la iglesia o a hacer reuniones especiales. Y una de esas personas muy querida por mí, un hombre de Dios, ya partió con el Señor hace mucho, abrió obras misioneras en el Amazonas, en India.
Él un día me preguntó a mí en uno de los desayunos, yo tenía 14 años, y me dice, Miguel, ¿vos orás? Y yo le dije, sí, por supuesto, oro. Y él me dice, ¿cuántas horas orás? Y yo me quedé porque horas, la verdad que no. Y le dije, y 10 minutos, 15. Uy, me dice, no, es muy poquito. Me dice, yo oro 8 horas por día. Le dije, 8 horas. Y yo lo admiraba a este hombre. Y digo, ¿cómo hace para...? Entonces al otro día me animé y le dije, hermano Carlos, ¿le puedo preguntar cómo hace para orar 8 horas? Y él me dice, cuando se hace de noche, yo voy a la cama, empiezo a orar, y a la mañana me despierto y digo, gracias Señor por otro día más de vida. Y yo me maté de risa porque lo que estaba diciendo es que empezaba orando a la noche, se dormía orando y se despertaba dando gracias a Dios por el día. Un personaje, pero me enseñó muchas cosas. Querido papá, querida mamá, ¿están en oración? ¿Están separando ese tiempito? No puede ser que no oren juntos, ¿eh? Alguna vez hay que orar juntos, pero en forma individual. Muchachos, chicas, en el hogar en donde están, se juntan una vez por semana todos para buscar de Dios. Están abriendo el libro para tener y encontrar y hacer el ajuste, medir como si fuera el mecánico que está poniendo el punto para que cuando el coche esté prendido ni consuma mucho, ni se apague el motor, justo regulándolo. La ansiedad en tiempos de COVID necesita ser equilibrada porque si no nos enferma. Y para que no nos enferme y vivamos en el justo lugar que tenemos que vivir, sin soberbia ni tampoco menoscabo, es tener que vivir con un espíritu de oración a Dios, buscando su presencia, echando nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la otra cosa que hace esta actitud de echar la ansiedad a Dios en oración nos permite otra segunda cosa, y es lo que el apóstol Pedro dice en el versículo siguiente: vuestro adversario el diablo busca a quien devorar. Es decir, por un lado, en Dios mi ansiedad se regula, mi autoestima se equilibra, y por otro lado me recuerda algo que es real. Nosotros no podemos decir de ningún modo que Dios está mandando esta pandemia. Lo que Dios hace es permitir esta pandemia. Recientemente, con el pastor Sergio estuvimos en el Congreso de la Asociación Bautista Argentina, y uno de los oradores, Abdu Murray, un ex musulmán convertido al cristianismo, nos traía una frase, nos traía la frase de C.S. Lewis, del que escribía algunos libros y hizo algunas películas en cine, un inglés que se convirtió de grande, un hombre que sufrió mucho, C.S. Lewis. Él decía, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias y nos grita en nuestros dolores. Y hoy que como hogares, familias, estamos atravesando los dolores que genera el COVID y la pandemia y la cuarentena prolongada, este hombre nos decía, Dios está gritando a un mundo sordo y a una iglesia sorda, para que reaccionemos, para que sepamos que Él es el que ordena la vida personal, la vida matrimonial y la vida familiar, y también la de un país. Él está gritando a un mundo sordo. Dios no da esta pandemia, Dios la quiere utilizar para que sea para bien. Ahora, la Biblia nos dice, recuerden que estas cosas mientras van pasando, querido muchacho, cuando estás viviendo estos niveles de ansiedad altos, no te olvides que hay alguien que quiere destruir tu vida, que quiere devorarte, que quiere degenerarte. Y estamos viendo eso que está pasando. En muchos hogares, hoy estamos siendo esclavos de esta imagen. Es necesario. Miren, estoy predicando desde acá, ustedes están escuchando allá, sin querer estamos todo el día con el celular, y hoy todos estamos siendo prácticamente adictos a la imagen. Pero la ansiedad hace que
ubicarse, y cuando se ubica mal, esta ansiedad lo que hace es descargarse de manera equivocada. Horas, horas y horas viendo y alimentando tu mente con cosas inadecuadas, desde la pornografía hasta cualquier cuestión que daña la mente y la vida de hombres y de mujeres, de jóvenes y adultos, de padres, de hijos. Hay que cuidar. Satanás quiere destruir la vida del hogar. Lo hace de tantas formas y de tantas formas, con el matrimonio, el concepto de matrimonio igualitario, la ideología de género, la educación sexual desvirtuada de lo que la Biblia enseña. El enemigo quiere hacer que la tentación, que no la da Dios, Dios no tienta a nadie, el enemigo tienta, pero cuidado, te tienta de acuerdo a la concupiscencia de tu corazón. Por eso la tentación permite saber cómo está tu ser interior y de qué cosas vos tenés que cuidar. Así que miren qué impresionante la ansiedad. Cuando se da en el justo lugar, me permite vivir en humildad y me permite recordar que hay alguien que quiere destruir mi vida juvenil, la relación con mi hermano, la relación con mis parientes. Lo quiere destruir, pone cizaña, busca camorra, y así va desnaturalizando. Por eso la oración mía, queridos hermanos, querido pastor para la iglesia allí, es que sean guardados irreprensibles. Ahora, Pedro, después de decir esto, nos dice, pero fíjense algo interesante, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice, es el texto. Me encanta esta canción, que la cantamos con mi hija mayor, que le gusta cantar, y a propósito levantamos las manos y empezamos a hacer así, ¿no? Mas el Dios de toda gracia. Bueno, no tengo buena voz, pero vieron qué linda canción. Pero ustedes saben que la canción le saca algo, Hay algo del texto que no está. Porque dice, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esa parte es muy importante, porque es la que estamos viviendo ahora. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué va a hacer? Va a perfeccionar tu vida, va a afirmar tu vida, va a establecer tu vida, la va a fortalecer. A Él sea la gloria, dice, y el imperio por los siglos de los siglos. Qué interesante un hogar cristiano que vive en el sometimiento de Dios. Somos un hogar cristiano, con Cristo en la familia, un feliz hogar, no porque no hay problemas, los hay, y en el COVID los hay, y lo estamos sufriendo, pero podemos decir con claridad, no temeré lo que pueda hacer el hombre, porque Él prometió, no te dejaré, no te desampararé, dice en Hebreos, tomando un texto de Deuteronomio Moisés. Así que, queridas familias allí reunidas, que Dios te ayude a que juntos, sometidos en el temor de Dios, padres amándose entre sí, el hombre respetando y demostrando amor a su esposa, la mujer demostrando amor a su esposo, respetándolo, los hijos obedeciendo a los padres en el Señor, y tratando de que con todas las asperezas que pueda haber, se generan dificultades, la ansiedad vaya bajando en ustedes a un equilibrio adecuado a través de la oración. La invitación a recuperar este tiempo, orando para que la humildad, para que se traduce en el perdón, en el no resentimiento, en la aceptación, me equivoqué, perdóname, déjame que te abrace, hijo te quiero, papá, no quiero hacer esto, ayúdame, estableciendo un diálogo. La humildad permite poner las cosas en su lugar, y cuando lo hago, Dios me bendice, porque encima de ajustar mi autoconcepto a la realidad, en donde le escapo a la soberbia y también le escapo a una falsa modestia que tanto daño hace, ¿no? Mientras hago esto, me recuerda que hay un enemigo que quiere destruirme, que es una lucha contra situaciones espirituales, como dice Pablo en Efesios, una lucha en donde hay principados, huestes en las regiones celestes, que son cosas misteriosas que quieren perjudicar mi vida.
pero estamos a tono, somos familia y queremos ser familia sirviendo a Dios, sabiendo que Él va a perfeccionar todo lo que tiene para nuestra vida. ¿Cuánto me gustaría estar presencialmente? No descarto que alguna vez lo sea, ¿no? Pero vendrán tiempos mejores, sin lugar a dudas. Mientras tanto, cuidémonos, no solamente del COVID. Cuidemos que por el COVID no entren estas cosas, levantando una ansiedad patológica que dañe y que nos desvirtúe. Por el contrario, echando la ansiedad en Dios, regulando nuestra vida emocional y siendo victoriosos ante las tentaciones. Que Dios les rebendiga, hermanos. Les mando un beso muy grande, un saludo de mi esposa Diana. A Él sea la gloria.